Buenas noches, ¿cómo están? Aquí finalizando ya la jornada de trabajo. Hoy vamos a hablar, espero que me escuchen bien, de los trastornos de personalidad del grupo A. Vamos a... Ahí creo que estamos bien. Vamos a identificar uno de estos tipos, que son los que están caracterizados por una personalidad. Aquí llegó Camilo, vamos a invitarlo de una vez. Listo, Camilo, ya te estoy invitando para que hablemos hoy de los tipos de personalidad A. Ya en sesiones anteriores no vemos, Camilo, creo que está, ahora sí te vemos. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lai, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Un poco cansada y con malestar porque creo que aquí el frío está bien complicado. Pero, Ah, pero bien. Cuéntame, ¿tú cómo estás? bien, bien. Acabo de llegar también de trabajar. Les estaba contando que hoy vamos a hablar de los tipos de personalidad A, que ya habíamos tenido este, Ujú. dos espacios para hablar de los tipos de personalidad, tanto del C como del B, y que por cada uno de ellos decíamos o hacíamos la diferencia entre un trastorno de personalidad y un estilo de personalidad. Y también Sí, hablábamos de los rasgos y que estos elementos son importantes tenerlos en cuenta cada vez que vamos a hablar de personalidad porque establecen una diferencia en el funcionamiento de estas características en la persona y la capacidad de la persona de poder ser flexible o no ante ciertas situaciones que tienen que ver con la propia vida. Entonces, bueno, comenzando con los elementos de personalidad A, son estas características eh, que están relacionadas más con los pensamientos y con los comportamientos, específicamente lo que es más observable. eh, en términos de rareza, esto lo pongo entre comillas y lo subrayo, porque estos tipos de personalidad son eh, muy llamativos en términos de lo que se puede ver para los otros. Pueden ser excéntricos, pueden ser extravagantes, pueden ser comportamientos extraños. Y estos pensamientos también pueden ser incluso mágicos, supersticiosos, considerados como esotéricos en algunos casos. Va a depender muchísimo de la característica de cada uno de ellos. Pero quisimos llamar a este espacio de la ilusión al miedo porque en realidad estas personas que están dentro de las características del grupo A viven siempre en un mundo muy lleno del imaginario, en palabras de Jung, de los psicoanalistas, en el inconsciente. Entonces, por ahí que es muy común que cuando esta persona se tiene que enfrentar a una realidad cotidiana, a lo que son actividades de la vida diaria, probablemente sienta mucho miedo y frustración porque no puede desempeñar ciertas tareas, sobre todo cuando hablamos de las características de los trastornos. Entonces, bueno, tenemos tipos de personalidad y tenemos trastornos dentro de la personalidad. Los trastornos de los que vamos a hablar hoy día son tres, entre ellos está la personalidad paranoide, el trastorno esquizoide y el esquizotípico. Cada uno tiene unas características que pueden ser vinculantes o no. Algunas son diferenciadoras, por supuesto, pero comparten muchas cosas en común. De los tipos de personalidad, lo que más han tenido estudios genéticos han sido estas personas que tienen estos trastornos. Porque de hecho, por ejemplo, tenemos nosotros desde el 2013 la esquizofrenia como un trastorno dentro de un espectro, con categorizaciones específicas, con descripciones específicas. Entonces, los elementos de personalidad, que no son propiamente una esquizofrenia, pero que están un poco vinculados con esto, han tenido mucha investigación a nivel científico, a nivel de neurociencia, cómo es el comportamiento de estas personas a nivel cerebral.
y cuáles son los desencadenantes de estas situaciones. En términos terapéuticos también podríamos hablar de situaciones que han sido eh, puntos de quiebre para las personas en cuanto a el desarrollo o a la expresión de, de estos trastornos. Y hablamos pues de traumas, hablamos de situaciones que pueden ser muy difíciles de manejar para la persona y que la persona no ha contado con los recursos suficientes para desarrollar una personalidad sana. Entonces hay elementos también que son que predisponen a la persona. Hay antecedentes familiares que probablemente puedan predisponer a las personas a desarrollar alguno de estos trastornos, pero también hay estilos de vida o situaciones de vida que pueden ser desencadenantes. Por ahí está la gatita, la veo, que pueden ser desencadenantes de estas patologías. Entonces, la personalidad es muy compleja, no la podemos reducir simplemente a unos síntomas, tampoco la podemos reducir a un comportamiento. Es un conjunto de situaciones que se relacionan con el individuo y también con el entorno en el que está, porque una personalidad no se desarrolla exclusivamente con un individuo aislado, se desarrolla en conjunto a un medio, en conjunto a un entorno. Hay un contexto que la vincula y esta vinculación, por supuesto, es lo que puede ser de fortaleza o de debilidad en función de ciertos recursos que puede ir desarrollando la persona. Hay ambientes que son más estresores, hay ambientes que son mucho más difíciles en términos de construcción de personalidad sana y por lo tanto hay muchas probabilidades de que la persona pueda desencadenar una patología. Y hay otros que son mucho más nutritivos, mucho más seguros y eso hará que por supuesto haya un desarrollo de recursos de personalidad y recursos psicológicos que sean mucho más resilientes. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el primer grupo, Camilo? Sí, claro. No sé si tienes algo Vamos- más que agregar en general, del grupo A. Ujú, sí, pues algo que también nos caracteriza fuera del ámbito de la excentricidad de cognición y pensamiento es ese aspecto de las relaciones de carácter social. Vamos a notar que en las tres del clúster A hay ciertas dificultades, unas más de desconfianza, otras ya de desgane. Eso lo iremos diferenciando, pero que están muy influenciadas también con base a la cultura a la cual se ubica la persona. Entonces, dependiendo de las creencias culturales o los constructos sociales que hay, dependerá qué tan excéntrico puede llegar a ser ese tipo de comportamientos y pensamientos. Y de hecho, en algunos casos pudiera pasar como algo desapercibido porque forma parte de la cultura o de las creencias que tiene un grupo social, una familia. Eh, y entonces como que suelen ser muy, o sea, tienden a camuflarse mucho. Lo otro también que puede pasar es que en algún periodo de la vida del sujeto, estas características son normales. Por ejemplo, en la infancia. En la infancia es natural o esperado tener un amigo imaginario. No lo es igual cuando ya hablamos de un adulto. Sin embargo, hay algunas sociedades que infantilizan mucho la personalidad adulta y esto pues de alguna manera como que tiende a ser justificado. A veces también tiende a ser justificado con creencias religiosas, con creencias vinculadas a lo esotérico también. Entonces, por eso es que resulta realmente complejo hacer una observación de estos comportamientos, una intervención en estos comportamientos, un diagnóstico efectivo, un diagnóstico temprano también. Y por supuesto, cuando la persona puede que llegue a la consulta, sea la consulta psicológica o la consulta psiquiátrica, ya llega con un nivel alto o moderado de deterioro de ciertas áreas de su vida, sobre todo el área social y el área de autonomía, la incapacidad para valerse por sí mismo. Entonces, también hay que considerar que al ser un trastorno de personalidad no tiene una cura, pero sí hay un nivel de funcionamiento que puede ser mejor, que puede
llevar a la persona a hacerse cargo de muchas cosas si se cuenta con un tratamiento adecuado para cada individuo. Es decir, no hay una receta mágica, no hay un fármaco exclusivo para, hay fármacos de hecho para los síntomas, pero no para la situación en sí, para el trastorno en sí. Entonces, si se cuenta con un acompañamiento especializado y obviamente con un trabajo de mucho tiempo, la persona puede recuperar muchas áreas de su vida. Claro. Entonces, en este orden de ideas, vamos a iniciar con el estilo de personalidad esquizotípico. Este estilo de personalidad esquizotípico tiene como característica tener un malestar considerable o agudo con respecto a las relaciones sociales, donde se genera esa incomodidad constante que puede llevar a tener sintomatología ansiosa. Se nota en las personas esquizotípicas que de cierta forma llegan a generar la aversión o malestar a las interacciones sociales, como también a tener unos niveles de afectos que no son los apropiados para las situaciones. Entonces, o se genera mucha aversión o se genera mucha aprensión también de las relaciones en el momento. Este tipo de personalidad esquizotípica tiene una característica adicional y es que tiene unos pensamientos mágicos donde la persona comienza a creer que dentro de sus marcos sociales o dentro de su quehacer normal hay algún elemento eh, no natural que determina la vida. Entonces puede estar o determinado, como le decía, en función de la cultura. Puede que tal vez esta persona no entre dentro de esos criterios, pero sí en otros tipos de culturas. Entonces se puede ver, por ejemplo, personas que tal vez identifiquen que las energías puedan ser un ente o un elemento fundamental que está determinando su comportamiento, ¿sí? Y en el momento de Claro. la cultura, el concepto de energías y demás no sea lo usual, entonces se vuelve un comportamiento excéntrico. También dentro de eso se ha notado que se generan también unas ideas de suspicacia, de ideas también un poco paranoides con respecto a los demás, teniendo en cuenta esos pensamientos delirantes. Entonces puede llegar incluso a tener esos elementos como elementos de conspiración, de decir, mira, es que el AI yo sé que el AI me está haciendo brujería con esas gafas que reflejan el alma, entonces eso hace que yo pierda y olvide todo lo que estoy diciendo ahora. ¿Mm? Entonces, ese es un ejemplo de una idea tal vez delirante o un poco no tan real, excéntrica. Dentro de eso también eh, está ese aspecto de expresión. Son personas típicamente que, por ejemplo, tú la ves y tienen una ropa fluorescente, así muy llamativa, con unas gafas de pluma. Eh, También de esas personas que comienzan a hablar en voz muy alta cuando no es una situación que corresponde, o tal vez pueden ser esas personas un poco más solitarias, que se tengan esa ropa como tipo, eh, Oscura. como los góticos y demás. Y a eso se le puede sumar, por ejemplo, que, digamos, esa moda que hubo en su momento que las personas creían que eran vampiros y sabían y juraban de que eran vampiros y se vestían como vampiros de las películas típicas, ¿sí? Entonces, si no fuese por la cultura, que para eso está dentro de lo normal, este tipo de personas entrarían dentro de este marco de estilo de personalidad. Algo también relevante que pasa mucho es que se diferencia un poco de los esquizotípicos del marco de la esquizofrenia, sobre todo cuando ese tipo de pensamientos delirantes y ese tipo de comportamientos no posean una separación de la realidad. ¿A qué nos referimos? Que No la sea persona de cierta diferente. manera, sí, que la persona de cierta manera tenga cierta conciencia de que las cosas que tiene pueden no ser reales o que tal vez eso que está imaginando sepa que no puede llegar a ser tan real,
como también se diferencia la esquizofrenia, es que son muy pocos o casi nulos las apariciones de alucinaciones, tanto visuales, auditivas como sensitivas. Y eso hace que se separe un poco de ese diagnóstico. No sé si tú quieres agregar algo más con respecto a No, a mí este. me llama la atención en este tipo de características el tema de la socialización, porque Ujú, son relaciones sociales donde la persona no tiene interés en socializar. De hecho, es una persona que está muy ensimismada, es una persona que está, que resulta ser un poco introvertida en algunas ocasiones, que prefiere tener contactos virtuales y no tener contactos físicos, sí, que prefiere cualquier actividad que sea en solitario. Y esto puede ser observado desde temprana edad, desde la adolescencia, y es un llamado de alerta para poder atender estas necesidades de la persona. También esta podríamos llamarlo incapacidad para entender el repertorio de habilidades sociales de la persona, del individuo. Eh, para captar la empatía, para comprender el disfrute, el placer, el reconocimiento, el agradecimiento o el agrado para otras personas, la capacidad también para poder establecer eh, conexión, contacto, es decir, que se muestra como indiferente, como frío, como distante. Puede tener también incluso poco o casi ningún interés por el encuentro sexual, o lo cual quieren encuentro íntimo o conversación íntima. Y en cuanto a la expresión de las emociones, hay emociones que están muy aplanadas, muy limitadas, y sí. que estas emociones están restringidas en su capacidad para reconocer y para expresar. Sí, hay algo que hay que tener en cuenta es que muchas características lo vamos a ver ahorita más adelante con los esquizoides. Lo que aquí diferencia un poco con respecto a los esquizoides, que el esquizotípico tiene ese contenido, ese contenido mágico que hace que, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones tenga unas verbalizaciones muy vagas o muy metafóricas, que hace que tal vez sea como esas personas que están hablando y te dicen luego, y luego siento el sexto sentido que me habla, como cierta influencer colombo mexicana que dice que Yo ella siente que recuerdo, le mira, habla por la mano. no era mi paciente, disculpa la interrupción, no era mi paciente, era una persona conocida. Pero recuerdo, por ejemplo, que esta persona decía que no podía ir, perdón, a lugares públicos porque sentía eh, eh, lo que las personas sentían emocionalmente, es decir, como el estado de ánimo de las personas, y eso lo perturbaba. También lo perturbaba porque en ese momento él sentía que las personas necesitaban algo de él. Y eso me llamaba muchísimo la atención porque es curioso que alguien te diga, no, no voy a ir a esta actividad social porque ahí voy a escuchar, voy a tener que percibir, porque era una percepción, no era algo que escuchaba ni era algo que le decían. Eh, y también sentía que era una persona que necesitaba salvar a alguien, o sea, salvar a un grupo de individuos. Y ese pensamiento venía porque tenía ciertas habilidades, era lo que manifestaba, para poder conectarse con, con personas que estaban muertas. Sí, Y entonces sí, todo eso llamaba mi atención. Yo no estoy diciendo que esta persona era esquizotípico, pero sí tenía muchas características que pueden ser observadas en este grupo de personas. claro. Entonces aquí lo que hay que diferenciar muy bien es que tantas esas excentricidades y esos pensamientos o ideas en comportamientos excéntricos pueden ser debidos a una iniciación de una emoción como tal, que genere como el caso del AI que crea que crea que ese hábito social, las personas van a extraer algo de él o que él siente esas energías, porque muchas veces dentro de unas emociones muy fuertes, por ejemplo, como la depresión, se pueden generar ese tipo también de ideas
que ya se vuelve con una depresión psicótica, pero eso ya es algo muy, 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 muy fuerte. Entonces, también Claro, hay pero que... esta persona no tenía, bueno, aparentemente, ojo, porque les digo, no era alguien que lo acompañaba profesionalmente, era una persona del grupo social. Eh, no manifestabas tener, bueno, aparentemente depresión, pero sí estos rasgos eran muy típicos. Por ejemplo, el de tener ciertos rituales y estos rituales repetirlos porque iban a funcionar para este tipo de encuentro mágico que iba a tener y que estos rituales era para lo que estaba llamado. Sí, entonces eso es como en general lo que abarcaría este aspecto de la personalidad esquizotípica. Ya vendría Piense que otro, dime. cuéntame, dime No, tú. que te decía que ahora viene una muy interesante y que yo creo que los que nos están viendo han conocido más, que es como la más famosa de este clúster. Claro, porque incluso Sí, también, tiene claro. películas y todo. Este, porque como le decía, la anterior, el esquizotípico, tiende mucho a camuflajearse con otras cosas, ¿no? Con la depresión, con la esquizofrenia, eh, Con la con misma ansiedad. alguna crisis, ajá, con la misma ansiedad, con alguna crisis psicótica. Pero en la paranoia, que es el que sigue, el trastorno de personalidad paranoide, es, es interesante. Yo debo confesar que yo no he conocido en la consulta una persona con estas características abiertamente. Me resultaría interesante. Estas personas viven con una desconfianza y una sospecha como de todo el tiempo. E incluso esta sospecha y esta desconfianza generalizada hacia las otras personas tiene en algunos casos un basamento lógico. Lo que pasa es que este basamento fue generalizado y es hacia todos los individuos. Probablemente, por ejemplo, este individuo tuvo una experiencia con una o más personas que fueron difíciles y entonces tiende a tener esta generalidad con la desconfianza y la sospecha de que las personas que se le acercan para hacerle daño. El típico ejemplo de las películas de me persiguen, alguien me quiere matar, eh, tengo que esconderme. Entonces por ahí vemos un poco estas características. También este, es injustificado el hecho de que esta persona diga que alguien quiere engañarlo o dañarlo. Esta persona seguro, el encontrar siempre, como nosotros decimos en Venezuela, las cinco patas al gato, es como encontrar siempre esa idea de que la gente se acerca para hacerte daño y que además se acerca para hacerte daño todo el tiempo, Y sobreanalizan mucho esas dobles intenciones que hay detrás, por ejemplo, al de algo tan punto de pequeño. que puede crear historias donde si no hay una pieza que encaja, el sobreanalizar la situación hace que mínimamente cualquier cosa pase, cualquier cosa encaje. Eh, también hay dificultades para, o más bien, hay habilidades para usar la información, pero por miedo, entonces esta información es usada de forma irracional. Por ejemplo, imagínate que esta persona está en pareja y esta pareja le llega un mensaje. Y esta pareja tiene el celular siempre colocado de una manera, pero en ese momento que llegó ese mensaje, el celular está colocado de otra manera. Entonces ya eso es un motivo para que esta persona comience a crear una historia sobre esa información que es mínima, crear todo un repertorio de información que puede llevar a que la otra persona se sienta mal o se sienta culpable y por miedo a que le hagan daño, porque en teoría, en este caso, en este ejemplo, podría ser, bueno, probablemente me esté siendo infiel. Hacia ahí se podría dirigir la historia. Entonces hay toda esta vacilación de la información y esta manipulación de la información.
Quiero decirles que esto no es premeditado, no es que yo me ponga a pensar y digo, ya va, déjame ver cómo voy a crear esta historia ahora. No, esto es algo que va apareciendo en la mente de la persona, que la persona no lo puede controlar y que lo lleva en una espiral de pensamientos y de emociones que pueden generar incluso mucha incomodidad para la persona. Este es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer porque la persona no siente que tiene algún problema. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros hablamos de diferentes características mentales, notamos que muchas de esas características tienen, por ejemplo, esas ideas de sospecha, de desconfianza, de cierto contenido paranoico con respecto a los demás. Lo que aquí puede llegar a diferenciarlos y poder generar ese diagnóstico de decir, mira, es que esta persona puede tener este estilo de personalidad, es que esas argumentaciones y esas construcciones narrativas que tiene con respecto a los demás tienen o no un sustento. Si tiene si no tiene sustento y puede llegar a ser incluso irreales, ahí estamos comenzando a ver una paranoia como tal. Y mucho Así. más si tienen ese elemento de la desconfianza, pero también de esa actitud distante y aversiva frente a los demás. Sí, incluso a esta característica iba en la que cualquier comentario es usado en su contra. Es decir, todo lo que las personas dicen o lo que las personas comentan puede ser considerado como un insulto, como un ataque o como una situación que vaya en su mente a dañarlo. Entonces, hay una percepción de todo comentario con doble sentido, con intenciones de insultos, de ataques. Puede resultar ser una persona sumamente hostil y puede también ser una persona con capacidad para hacer muchos insultos, para insultar con mucha facilidad, con mucha tendencia también a guardar rencor, porque esta persona me hace, porque etcétera. Entonces, son como muchos elementos donde hay una carga de emociones muy densas como la rabia, la ira, la frustración y el miedo. Esas emociones están fluctuando con mucha frecuencia en la paranoia. Hay niveles, también hay grados en los que hay mayor severidad que otros y por supuesto podemos ver que hay puntos donde la persona ya sale de la realidad y Ujú. ya Y ahí es cuando se este matiza, nivel de por paranoia ejemplo, llega a puntos ya, dime. que ahí es cuando se matiza, se comienza a mirar qué tanto entra dentro del marco de la esquizofrenia también. Así es, porque hay un tipo de esquizofrenia que es esquizofrenia paranoide y que obviamente estas características son muy similares. Pero Ujú. en estos rasgos de personalidad, aquí podemos ver un poco las características más generales y sobre todo la incapacidad de la persona para poder confiar en el mundo Sí, por y en ejemplo, la gente. yo tengo un caso, por ejemplo, de un profesor que el profesor siempre tenía un contenido muy interesante con respecto a ese tema y es que él pensaba que había drones en el que tenían ciertas personas y que él no podía estar tranquilo en su casa porque él sentía que en las ventanas y en la chimenea de su casa entraban drones a espiarlo. Y él Así juraba es, y él decía, yo juro y yo sé que me están espiando con drones. Cuando en claro, realidad, pues, ¿quién va a no era ponerse a real. espiar a alguien ahí? Claro, y que va a ponerse a espiarlo a él precisamente con drones, que Sí. tiene información clasificada o cómo. Para él probablemente sí. Claro, sí, en realidad el tema es que en la paranoia hay un punto que puede ser real, pero que fue llevado a un nivel exorbitante de desconfianza y de desrealización, que por eso es que lo llamamos paranoia. Es como cuando uno va por la calle y coloquialmente dice, toma la cartera, estoy paranoica, no voy a hacer que me roben. Es decir, es una angustia recurrente de que algo va a pasar, pero no ha pasado. Y no tengo ninguna evidencia de que vaya a pasar. Sí, Pero yo tengo un comportamiento como sí. y para las personas juran y piensan que es real Que eso que sí, está. realmente va a suceder. Así es. Bien. Ahora, bueno, vamos con el tercero de este grupo. Sí, este es el de personalidad esquizoide,
que es la que nos comentaba Lai, la que nos hizo así como un tentempié antes con los esquizoides, con los esquizotípicos, y es que los esquizoides, a diferencia de los esquizotípicos, realmente no tienen ganas de socializar, son casi apáticos con respecto al ámbito de la socialización y dentro de los contextos sociales, y normalmente estas interacciones interpersonales no los desean, no los disfrutan como tal. Es como si no les generara esa sensación placentera de verse con el amigo, de estar con la novia en algún momento y sentir como ese amor. No lo sienten, no ven lo necesario. Ya son de Hay esas que personas. tener mucho cuidado, disculpa la interrupción acá, con el esquizoide, porque muchas de las características tienden a confundirse con cualidades o características que entran dentro del espectro del autismo. Y Sí, por allí hay que establecer una diferenciación bien crítica con respecto a esto. Porque las personas dentro del espectro del autismo, para comenzar, estas son características que están desde la infancia, en el caso del esquizoide no. Y para continuar, además que son características que están desde la infancia, estas características pueden ser adaptativas también. O sea, es decir, la persona dentro del espectro del autismo puede desarrollar habilidades para ir adaptando estos elementos. Y en el caso de los diagnósticos tardíos o de los que no son diagnosticados, que también pasa mucho, la mayoría de estos elementos eh, ya llevan a cuadros de depresión y de ansiedad que tienen un grado alto de severidad. Entonces ahí vemos un poco la diferencia. Pero sí, sí hay características esquizoides que pudieran confundirse. y además que este aspecto de personalidad se comienza a dilucidar mejor ya es en la etapa juvenil adulta, Así mientras es. que Mientras que se estas puede dar desde características mucho en el antes. autismo son desde la infancia. Ujú. Siguiendo con ello, pues vamos a notar que estas personas de cierta manera prefieren actividades solitarias. Si tú le dices, mira, hay una fiesta, no sé, en Tomorrowland, sí, todo pagado, todo es gratis, solo tienes que estar tú allí, prefiere quedarse en casa, ¿sí? Cosas como el estilo, como el disfrute de toda actividad, que es lo que te mencionaba, y es que, de diferencia, por ejemplo, de las personas autistas, nosotros podemos sentir, por ejemplo, esa El emocionalidad de la disfrute de animación, actividades. perfecto, ¿sí? Mientras que el esquizoide definitivamente no Ningún- son personas planas emocionalmente, es porque no sienten completamente. Se muestran como incluso indiferentes frente también a los reforzamientos sociales, pierde valor esa necesidad a nivel social y comienza a sentir ese desapego frente al ámbito vincular. Entonces comienza a verse el grado de profundidad en la medida que ellos se comiencen a desconectar con su realidad y se comienzan a desconectar incluso con sus redes más cercanas como familiares, familia. padres, esposas o hijos. Cuando ya se comienzan a desconectar, comienzan a desvincularse, y es lo que se llama disgregar el yo, es cuando se comienza a ver que tocan también ese, y le hacen ojitos también al término de la esquizofrenia. Así es. No sé si tú Entonces, hayas tenido un consultante o algo, o alguien conocido que sí, haya sí, tenido. sí tuve una persona que venía de psiquiatría con este diagnóstico y cuando se hizo la evaluación resultó estar dentro del espectro del autismo, no tenía un trastorno esquizoide, pasó todo lo opuesto. Entonces, sí era tratado con un cuadro severo de ansiedad eh, y pues bueno, pudimos darnos cuenta de cuál era la diferencia. La diferencia radical acá era el inicio temprano de estos síntomas desde la primera infancia. El tema de la socialización, sí había interés por socializar, solo que había una socialización que era típica. Ujú. En el caso de las emociones había un reconocimiento y expresión de las emociones, pero no había una comprensión o había una desconexión de la sensación con la comprensión cognitiva de la emoción. O sea, yo puedo entender cognitivamente lo que sucede con la alegría, pero probablemente no sé cuando mi cuerpo está alegre. Entonces, eso hacía un poco la diferencia. En cuanto a las actividades, evidentemente al haber un cuadro ansioso que
puede ser mixto entre ansioso y depresivo, hay poco interés en las actividades, pero en algún momento de su vida sí las hubo y sí las había mantenido, había desarrollado una carrera, tenía ciertas áreas que él que podía describir como que antes lo hacía y ahora no. Y no es que era distante e indiferente, de hecho había momentos en los que podía conectarse con ciertas cosas, era distante e indiferente con ciertos temas que no le generaban mucho interés. Y Hay en una cuanto al investigación. vínculo social y afectivo, sí había interés en conocer personas, pero había una incapacidad para conectarse en cuanto a cómo lo hago, a la habilidad para hacerlo, para comunicarme, para tener un encuentro, para sostener un encuentro. Hay una investigación interesante de la Universidad de Georgia donde hacen unas relaciones con respecto a las orientaciones y gustos sexuales y se notó o se identificó con respecto a este tema de los esquizoides y es que la gran mayoría tienden a ser asexuales. Son personas que prefieren no tener ningún tipo de vínculo e incluso ese ámbito de la sexualidad en el coito no sienten o no llegan a tener orgasmos, son anorgánicos, como decirlo así. Pueden tener el coito y no sentir el orgasmo como tal, por ejemplo, y eso es una de las investigaciones muy interesantes. Algo también que hay que Claro. diferenciar en este elemento es que no solo hay que prestar atención a diferenciarlo con el autismo, sino también con con las características psicológicas de carácter depresivos, como son la depresión mayor, la distimia, la bipolaridad, o también incluso con el TLP, en el sentido de que esos momentos de carácter depresivo que generan ese bajón anímico muchas veces pueden generar también esas desganas de tener esas relaciones o tener ese desligamiento social, pero hay que diferenciarlos aquí también, igual que en el autismo, en que ellos o esas personas han tenido antes experiencias gratificantes sociales, han tenido intereses de relacionarse, solo que en un momento dado de su vida comenzaron a tener un cambio respectivo, Y mientras tienen que deseos por para mí volver a tienen, hacerlo. claro, y tienen deseo de volver a hacerlo, mientras que para mí definitivamente no, te digan, no, yo para qué voy a estar acá, no, no vale la pena. Claro, así es. Bueno, ¿qué podemos hacer para ir cerrando, Camilo? Si identificamos que alguna persona cercana a nosotros tiene alguna de estas características. Eh, lo que aquí toca es tener una comprensión, porque ese es uno de los clúster tanto muy difíciles de conseguir clínicamente hablando, como también son de esas grupo de personas que tal vez lleguen a ser un poco, a llegar a tener cierta desadaptabilidad al medio. Entonces, como personas que pueden tener a alguien cercano o tienen estas características, es saber y tener esa comprensión. ¿Para qué? Para que puedan ir a a psicología, para que puedan ir a psiquiatría y poder tener ese elemento de autoconocimiento. Tal vez haya un redireccionamiento de esos síntomas y sea mucho más cómodo para estas personas poder funcionar en el medio, tener un lugar mejor, poder funcionar dentro del marco social. Así Incluso, es. como decía Lai, hay formas de ejercer ese proceso donde el psicólogo o el psiquiatra pueden llegar a mejorar o a enseñarles recursos a estas personas para que puedan tener un manejo mejor o reducir estas características de la personalidad de un trastorno a un estilo de personalidad. Sí, así es. Bueno, y de mi parte creo que también es muy valioso entender que lo que hacen estas personas no es para molestar ni es una broma, y mucho menos esta etiqueta que es tan incómoda de están locos. Son personas que lo que creen que les sucede es real, que lo que sienten que les sucede es válido y que necesitan acompañamiento, necesitan comprensión y necesitan sentir que lo que les está pasando y lo que les está viviendo tiene una explicación y una razón de ser. Y por eso es tan importante el tratamiento. Claro, y algo muy importante a saber es que el hecho de tenerlos no va a limitarlos,
porque como les comentaba, por ejemplo, yo tenía un profesor que era paranoico, o por ejemplo, una consultante de un colega que era esquizotípica, una mujer, y era ingeniera civil, y la Claro muchacha, que eso, doctor, como les no, decía al principio, hay un momento en el que puede ser muy, muy difícil de manejar, pero que con el tratamiento adecuado la persona puede tener calidad de vida, claro, que y es eso lo es que lo todos buscamos. De todas maneras, estamos muy agradecidos porque nos hayan visto la noche de hoy y nos podemos seguir viendo cada 15 días conversando sobre temas de psicología y de psicoterapia. Te mando un abrazo y a ti, cuídense mucho. que te vaya bien, chao.